novelas, podríamos abrir la posibilidad de hacer una discusión al mes sobre como una suerte de book club acerca de alguna novela que les interese. Y en este caso, lo que yo les invito es a que tomen su té mientras escuchan esto y en la segunda parte nos compartan qué té están tomando. En este caso yo tengo la fortuna de haberme traído un té de Bolivia, que es un trimate. Entonces tiene manzanilla, té de coca y alguna otra hierba que se me olvida. Supongo que debe ser eh, alguna otra hierba aromática, porque, o sea, algo así como, debe ser algo así como clavo de olor, alguna cosa así, porque es un olor súper fuerte. Es, es un espacio para tranquilidad, para el té, para reflexionar, para pensarnos y para compartir. Entonces, vamos a comenzar con el primer texto. Entonces, quiero comenzar por explicar más o menos, contextualizar quién es Borges y cómo es que Borges, digamos, Borges va construyendo su propio universo. Entonces, Borges es un escritor argentino, no pertenece al boom latinoamericano, pero sin embargo es como la mayor influencia dentro de lo que se conoce como el boom latinoamericano. El sistema, digamos, de construcción de ficción de Borges es que él es un gran lector. Entonces, él no es un escritor prolífico, sino más bien es un escritor viejo y es un lector ávido que ha leído así un millón de cosas a lo largo de su vida, es un erudito y tiene un montón de influencia filosófica. Borges es un anarquista, pero es un anarquista minarquista, digamos. O sea, no propiamente minarquista, pero es un anarquista de derecha. Entonces él piensa que debe haber un Estado mínimo y piensa que Suiza es tal vez como el mejor modelo de país. Borges no es un político, pero es un escritor político en el sentido de que piensa que la narrativa cambia la realidad y que la actividad política, digamos, es justamente este proceso de tomar decisiones y de ser consciente en esas decisiones que uno toma. La parte interesante, digamos, de Borges es que Borges no siempre fue de derecha, sino que tiene, como van a ver en el mito de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, tiene una tendencia de izquierda al principio muy fuerte e incluso escribe un libro como enalteciendo el comunismo al principio que se llama Los Salmos Rojos, que termina editándose y en la edición se termina publicando como Los Ritmos Rojos, o no estoy seguro si fue al revés, pero creo que es de la manera en la que les acabo de contar. Y en el mito de Buenos Aires, él habla de Irigoyen, que es un político argentino que es radical, o sea, pertenece a la facción radical, digamos, que en ese tiempo se consideraba como la izquierda. Entonces, Borges defiende el irigoyenismo o el radicalismo, digamos, antes de que exista la posibilidad del peronismo. Y eso genera, digamos, todo un sistema de creencias alrededor de ese cuento mítico de cómo se fundó la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay unas 4 clases que les recomiendo ver después de este video, que están impartidas por Ricardo Piglia, que es un escritor argentino que se murió hace unos 2 años, 1 año y medio por ahí. Y es un escritor fabuloso. Es un escritor que hace un análisis muy profundo de Borges y tiene conversatorios con otras figuras, digamos. Pero volviendo al lado mítico de Borges, digamos, Borges aprende, digamos, casi toda su filosofía de un autor que se llama Macedonio Fernández. Y Macedonio Fernández era amigo de su padre, digamos, y era amigo de la familia, y él le hereda, digamos, la manera de hacer literatura. Y esta manera de hacer literatura que hace Macedonio Fernández, digamos, es un análisis propio de la realidad. Entonces la realidad tiene cosas y caracteres que se van expresando en pequeñas circunstancias o pequeñas cosas. Y es muy meticuloso, es decir, el análisis que tienes que hacer sobre esa realidad es muy exacto, preciso, concreto y aplica, digamos, en un universo cerrado pequeño, totalizante. Entonces se cierra en sí mismo, digamos. Y los cuentos de Borges son así, son cuentos perfectos que se cierran en sí mismo, casi nunca los cuentos quedan abiertos. Y dentro de ese cuento de la Fundación Mítica de la Ciudad de Buenos Aires, habla de que Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes, por lo que no tiene una rica historia de cultura. Y Buenos Aires, a diferencia del resto de Latinoamérica, digamos, o sea, del resto de América Latina que tiene una historia de mestizaje profunda y una historia de colonización profunda, Buenos Aires no, porque Roca, que fue presidente de Argentina durante algún tiempo,
mata en un genocidio brutal a casi todos los indígenas y cómo se puebla Buenos Aires, o sea, cómo termina poblándose Buenos Aires, es por un montón de inmigrantes. Y esos inmigrantes terminan haciendo lo que hoy es Buenos Aires, y llegan de Italia, llegan de Escocia, y llegan algunas familias inglesas, digamos, y se mezclan. Entonces es un mito más como el norteamericano, en el que llegan un montón de distintas religiones que no cabían dentro de la religión monárquica del momento. Entonces, en ese momento, digamos, se funda por varias tradiciones culturales. Y por eso también la manera de hablar argentina del lunfardo, que involucra tantos italianismos y tantas, digamos, palabras que no son propias del español. Y eso, como el che o estas palabras como precisas del lunfardo que hacen que el lenguaje sea tan rico. Y eso hace que Argentina tenga que inventarse una historia de fundación. Entonces, ellos no tienen un Tenochtitlán del cual agarrarse para decir que ese es su mito de fundación, sino que, sino que el propio mito de fundación, digamos, de Argentina tiene que ser la ficción. Y esa ficción tendría que ser la propia ficción, digamos, que genere, o sea, que la propia ficción que se invente el autor. Entonces Borges le da un mito de fundación a la ciudad de Buenos Aires y se inventa este poema que es maravilloso. Y entonces en el poema del mito de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, él habla de cómo eh, estos barcos llegan pintados. Entonces, por ejemplo, si uno va por La Boca, que es uno de los barrios de Buenos Aires, las casas tienen unos colores súper vívidos y pintados, digamos, de una manera súper extraña. Y es porque las casas pintaban con los restos de lo que quedaba de la pintura de los barcos. Y los barcos usualmente tenían pintura de color rojo o verde o azul. Y entonces La Boca, por ejemplo, esta ciudad termina pintándose de esta manera. Y él, dentro del mito, o sea, del mito eh, de la fundación de la ciudad de Buenos Aires, él dice, Fundación Mítica de Buenos Aires se llama el poema, mil disculpas. Y él habla de estos barcos pintados y habla del irigoyenismo y habla de esta raíz que tienen, digamos. Entonces, en la historia de Borges, digamos, hay dos linajes claros. Hay el linaje del paterno y el linaje materno, y está mucho este mito fundacional de que el un lado era el lado intelectual de biblioteca, y el otro lado más bien es el lado de los gauchos argentinos. Y estos gauchos argentinos, digamos, son personas que pertenecen a una clase que vive, o sea, que no piensa las cosas de manera intelectual, sino que simplemente las vive y un día cualquiera se puede morir en un duelo o una de estas actividades peligrosas, digamos, es como el riesgo. Entonces Borges tiene antepasados que lucharon en las guerras contra los indios y él sueña con ser esos antepasados que él en múltiples cuentos llama Acevedo. Y lo que es interesante, digamos, es que en el sur él está eligiendo su propia muerte, porque Borges vivía en Palermo cuando Palermo no quedaba dentro de la ciudad, sino era a las afueras de Buenos Aires, que ahora es uno de los barrios, digamos, más cercanos a Buenos Aires. Y Palermo termina siendo esta ciudad, este lugar donde habían gauchos o malevos, digamos. Entonces, estos malevos son personas que se baten a duelos con cuchillos, que hacen apuestas, que todo el tiempo están borrachos. Entonces, hay este término despectivo que es guacho, y eso se asocia con el gaucho, y entonces se les comienza a llamar a estas personas como comúnmente guacho o gaucho, y así la palabra gaucho, digamos, se desprestigia. Pero el mito fundacional, digamos, principal de la literatura sería en general Don Quijote. O sea, Borges reconoce que el punto central de toda la literatura, digamos, neurálgico de la literatura española, o sea, en español o española sobre todo, es Don Quijote. Y yo creo que dentro de la literatura argentina, el mito fundacional sería el Martín Fierro. El Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho, y es un poema larguísimo. Entonces cuenta la historia de un gaucho que tiene que matar a los indígenas, pero como es mestizo y también tiene linaje indígena, tiene este conflicto de no saber si matar o no matar. Y hay todo este mito fundacional del héroe y de la persona, digamos, del machito valiente latinoamericano, que se genera a partir de ese libro. Y el otro libro, digamos, que funda la tradición argentina, es El Facundo, que es un libro de Sarmiento y es un libro que habla de la civilización y la barbarie.
y el Facundo tiene un libro, o sea, tiene una perspectiva muy clara sobre la bondad civilizatoria, digamos. Y lo que es interesante es que Sarmiento era el escritor oficial, o sea, es decir, en ese momento el gobierno pagaba a alguien para que escriba novelas identitarias nacionales. Y en ese caso, Sarmiento era esa persona a la que le pagaban para fundar un mito argentino. Y lo que es, digamos, tremendamente interesante de Borges, o sea, lo que termina siendo tremendamente interesante de Borges es que Borges se nutre de los dos lados. Entonces se nutre por el lado de la biblioteca, de toda esta abuela inglesa y toda esta cuestión, digamos, de que el mito fundacional sea este tema hermoso de la biblioteca, y de ahí, del otro lado, digamos, se nutre de todos esos ancestros héroes valientes, digamos, tiene esta historia de que uno de sus abuelos muere en el campo de batalla y ya sabía que la lucha estaba perdida, pero vaya, remete contra los indígenas hasta que le mate. Entonces hay este tema del heroísmo estúpido, digamos, de que una persona pueda lanzarse sabiendo que se va a morir y a pesar de eso lanzarse contra la muerte, que es algo que Borges admiraba. Pero al vivir en este barrio, digamos, de Palermo, él vivía recluido en su biblioteca porque le tenían prohibido salir por el peligro que representaba salir de esa biblioteca. Entonces él siempre quiso esa vida de los gauchos o de estas personas que pasaban borrachos afuera y él nunca pudo tener eso. Entonces el único acceso que tiene es la imaginación y la construcción literaria que hay alrededor de la literatura gauchesca, que es todo un tema, digamos, en la literatura, en la literatura en la literatura argentina, digamos, en general, hay este tema de la literatura gauchesca, que es un tema muy específico, digamos. Y lo que es más interesante aún es que Borges tiene un pequeño ensayo sobre la literatura gauchesca y habla de cómo se construye la literatura gauchesca y es una breve historia, digamos, que sería muy bueno que lo lean porque explica muy bien esta concepción que él tiene del pasado y de los distintos libros sobre la literatura gauchesca. La parte que es más interesante, digamos, es esta idea de que Borges nutre de esos dos lados y tiene una intelectualidad muy, muy grande, digamos. Eh, lo otro que existe dentro de Borges es que un linaje pertenece al protestantismo y básicamente pertenece a la corriente luterana del protestantismo y del otro lado está la corriente católica, digamos, más ferviente, o sea, cristiano-católica más ferviente. Entonces, él siempre despreció un poco el protestantismo y eso entra dentro del último texto, digamos, del que vamos a hablar, que es del libro de Arena, que contiene esta idea de que el protestantismo no es lo más valioso, digamos. Y dice como, él habla de las distintas Biblias, y dice que la Biblia de Wycliffe tiene más valor que la luterana, que literalmente es la que peor está escrita o algo así, dice algo muy similar a esto. Y es porque él despreciaba un poco esta noción del protestantismo, de la renuncia a ciertas partes del texto, porque hay ciertas cosas que se construyen a través de los textos. Entonces, lo que a mí me sorprende, digamos, de todo este tema, esencialmente en el fondo, es que si leemos los textos de Borges, son muy como exactos en cosas concretas y son como muy sagaces. Hay un artículo que alguna vez describía la literatura de Borges como numismática, y eso es como la orfebrería de las monedas, o sea, cómo se hacen las monedas y con tanto detalle. Entonces, hay alguien que describió la literatura que escribe Borges como numismática. Y lo que es interesante, digamos, de esa descripción es que sí, en efecto, cada vez que uno lee Borges y accede a Borges de distintas maneras, Borges tiene muy claro, digamos, la palabra exacta y precisa con la que quiere expresar eso. Entonces, en una entrevista él mismo dice que, que no es lo mismo usar la palabra o sinónimos de azul, porque azul, azulado, azulenco, no significan lo mismo, sino que cada palabra tiene un uso preciso. Y eso es lo que o sea, que es tan exacto el uso del lenguaje en Borges que hace que los textos nunca puedan extenderse demasiado, porque serían demasiado densos y pesados. Entonces, lo que es virtuoso de Borges es que los cuentos tal vez narran mucho mejor que una novela larguísima que se pudo escribir como en varios tomos. Y en esto Piglia, por ejemplo, en su entrevista habla de Deutsche Requiem, que es uno de los cuentos de Borges,
y dice que alguna vez leyó sobre la historia del nazismo y acerca de algún tema en como 4 tomos de un mexicano, y dice que Deutsche Requiem tiene mucho más, o sea, contenido que esos 4 tomos de este mexicano acerca del nazismo. Entonces es muy interesante porque a veces los cuentos que escribe Borges pueden contener, digamos, en pequeñas cosas, mucho más que lo que contiene una película o una novela gigantesca o tomos de historia. Y eso es lo que es valioso, digamos, de esa habilidad de cerrar, o sea, de condensar, de simplificar, de cerrar en algo concreto y transmitir ese mensaje tan concreto, digamos, y cerrado a través de esos cuentos o textos cortos. Lo otro que quiero, digamos, recalcar de este mito fundacional es que el mito fundacional borgiano, digamos, o sea, personal de él, es el libro de las mil y una noches. Las mil y una noches es un libro escrito no, bueno, no tengo muy claro todo el contexto de cómo se escribió el libro, pero trata sobre la princesa Sherezade. Y la princesa Sherezade, digamos, es esta princesa que se va a casar con un rey que ha sufrido desamores y entonces cada noche él se casa con una nueva princesa, digamos, y la asesina al día siguiente. Entonces, para que a la princesa Sherezade no le asesine, ella le cuenta las historias, le cuenta una historia cada noche durante mil y una noches hasta que el rey termina enamorándose y no le cuenta los finales sino hasta el día siguiente. Entonces al día siguiente le cuenta el final de la historia y le dice, y le cuenta, digamos, el final de una historia y le cuenta otra historia para que se quede con la intriga y no le mate hasta el día siguiente, así como hacen las series hoy en día que te dejan con la intriga de qué va a pasar en el próximo capítulo. Entonces, igualito hacía la princesa Sherezade, no se inventaron nada nuevo. Y este cuento, digamos, fundacional, le deja a Borges con esta idea de que ese es el libro eterno. Y ese creo que es el mito fundacional de Borges en general, del universo borgiano y de la posibilidad de contar estos textos cortos que se unen al final del día para formar ese universo que llamamos Borges y que existe en el libro de ficciones, o lo que él llama, perdón, no en el libro de ficciones, en el Aleph, que es como su propio universo, como él describe su propio universo. Lo que también existe, digamos, en Borges es esta construcción de una verdad, pero es una verdad contingente. Eh, lo que yo pienso, y quisiera ahí agregar solo un minuto algo, si me permiten, como solo disgregar un poquito en esto, es que hay varios mitos fundacionales de la literatura y que en la literatura general, digamos, está la Ilíada y están los griegos, y de ahí está el Quijote, luego está el mito fundacional argentino, que es el Martín Fierro o el Facundo de Sarmiento, y luego el mito personal fundacional de Borges, que es Las Mil y Una Noches. Entonces, solo es esa recapitulación de los mitos fundacionales y básicamente en toda la literatura de Borges, Borges es como si ya hubiera escrito todos sus textos antes de escribirlos. Y él ya los tiene pensados antes de que esos textos se escriban. Entonces es como un texto que ronda hasta que finalmente se materializa en un texto concreto, pero ya existe ese texto o preexiste ese texto en la mente de Borges y él dice que de su primer cuento, digamos, él desglosa todos los siguientes textos que le siguen, digamos. O sea, todo es una deconstrucción del primer cuento, básicamente. Y esa no, esta idea de deconstrucción no existía en el momento de Borges, por lo que es como realmente innovador lo que termina haciendo Borges respecto de la literatura. Eh, Finalmente, quiero entrar a la parte de los multiversos o la construcción de la verdad contingente. La verdad es algo que se piensa como totalizante, es decir, si algo es verdad, necesariamente tiene que haber un opuesto que sea falso, o es decir, es algo que abarca la totalidad, y todo lo que no es eso es lo otro, digamos. Y entonces, dentro de esa totalidad, o sea, o de esa verdad totalizante, digamos, él habla de que lo que es verdad para él en ese momento contingente exacto. Y ahí quiero entrar solo un minuto al texto del libro de la arena. Entonces, en el libro de la arena, él comienza hablando y dice exactamente lo siguiente. Dice, la línea, en el principio, ¿no? Dice, la línea consta de un número infinito de puntos, el plano de un número infinito de líneas, el volumen de un número infinito de planos, el hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No decididamente no es este, mor geométrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. Entonces, lo que él está hablando
es de esta posibilidad del relato fantástico. Y lo que él está diciendo, digamos, es que todo relato fantástico, en esencia, es una ficción, pero que es una verdad contingente para quien escribe. Es decir, quien escribe un relato fantástico afirma la veridicción o el decir la verdad de esto, o hablar de una verdad contingente, de algo concreto que es verdad contingentemente en ese momento, pero es una mentira, o sea, es decir, es una verdad solo para la persona quien lo afirma. Y entonces en ese momento la verdad deja de ser totalizante y pasa a ser una posverdad, digamos. Entonces la verdad deja de ser un absoluto totalizante y pasa a ser una micro verdad, o sea, universal para ese micro universo. Entonces Borges ya concibe la posibilidad de un multiverso. Entonces que el universo del que él está hablando es un universo posible de los múltiples universos que pueden existir de verdad. Y esos múltiples universos, digamos, de verdad, terminan constituyendo lo que él llamaría lo totalizante. Pero no hay nada que pueda ser realmente totalizante porque no hay una verdad concreta que se pueda construir de esa manera. El libro de la arena, perdón el spoiler, pero trata de un libro que cada vez que se abre cambia, digamos. Entonces es un libro que contiene la infinidad de libros y es totalizante porque al final del día siempre contiene todos los libros. El problema es que nunca se puede volver a leer el mismo libro. Entonces, así como, no sé si han escuchado no sé cómo sería un axioma, que dice algún griego, no me acuerdo exactamente quién, creo que es Heráclito de Éfeso, pero no estoy seguro, que dice que uno nunca fluye dos veces en el mismo río. Entonces, esta idea de que uno termina fluyendo en un distinto río, a pesar, digamos, que te vuelves a bañar, no sé, en el río Ganges, digamos, eh, nunca te bañas dos veces en el Ganges, porque el agua en la que te vuelves a bañar ha cambiado. Entonces, el libro de la arena, básicamente, es un libro infinito que vive cambiando y en el que nunca puedes volver. Y es esta idea de la infinitud del libro. Y él habla de la monstruosidad que tiene esta infinitud y la monstruosidad que tiene el hecho de no poder volver a una página concreta o algo concreto, digamos. Y esta parte, lo que a mí me interesa es que él dice, como pensé en quemar el libro, pero me dio miedo de que si quemaba algo infinito, ese fuego, digamos, pudiera producirse de manera infinita y que la humanidad se muriera ahogada en el humo de ese fuego. Entonces, esta idea, digamos, que tiene a Borges como amarrado, digamos, es esta idea de la totalidad y de que esa totalidad o sea, se conforma de microparticularidades y así como la hoja conforma el libro y en esa hoja la palabra conforma la oración y así, o sea, esta idea de que todo se puede reducir a algo mínimo como sería, digamos, en el mundo molecular, el quarks, digamos que tal vez, supongo que ya hay partículas más chiquitas, hasta cuando yo estudié existía el quarks, y lo que digo es que esta partícula más pequeña forma la totalidad de lo que puede ser infinito y digamos lo que podríamos llamar el universo. Y ese universo a su vez pertenece a la posibilidad múltiple de multiversos. Y entonces eso lo que quiere decir es, al final del día, que Borges ya preveía la posibilidad de la infinitud, pero la infinitud de las partes y las partes que conforman ese infinito. Hay este otro texto, y bueno, de ahí dentro de esta idea, digamos, que de la infinitud borgiana, digamos, está este tema de cómo la ficción construye realidad. Entonces, para Borges, la realidad no es nada más que algo contingente que llamamos realidad. O sea, Borges no concibe la realidad como algo objetivo e independiente de la ficción, sino que la ficción termina al final del día modelando cómo esa realidad es concebida. Es como un giro heideggeriano a esta concepción de realidad. Porque ya en Heidegger, o sea, en la escuela fenomenológica, digamos, se piensa que la realidad no es algo concreto, exacto, medible y tangible, sino que es algo que más bien eh, depende de la interacción del sujeto con esa realidad. O sea, es decir, hay un fenómeno, porque hay númenos que son cosas, esto es kantiano, y luego hay fenómenos que son las cosas percibidas por el observador. Es decir, la cosa no existe independientemente del observador. Y en ese contexto, Borges o sea, se adelanta a un montón de estas concepciones y escribe en el año 40 un cuento que se llama Tlon Uqbar Orbis Tertius. Este cuento analizamos en la clase de literatura que tuvimos y es un cuento brillante. Tal vez es uno de los mejores textos escritos
en, en los últimos 100 años, básicamente. Y en ese cuento, Borges habla de que existe un lugar que se llama Tlón. Y Tlón está en una enciclopedia de la que no hay más que un ejemplar. Y ese ejemplar habla de la existencia de Tlón. Y luego Tlón es una construcción, digamos. O sea, es decir, es una ficción que modifica la realidad. Es una, es una ficción clon que modifica esa realidad enciclopédica porque existe dentro de esa enciclopedia y eso hace que el lugar físicamente exista por la asignación de validez que le damos a las enciclopedias. Y usualmente Borges juega con esto dentro de un montón de cuentos y asigna un montón de citas falsas y referencias falsas a un montón de personas que existieron pero que no necesariamente dijeron lo que Borges está a punto de atribuirles. Entonces, lo que es interesante es cómo Borges juega con toda esta noción que tenemos de a lo que le damos validez y validez argumentativa frente a algo más. Y cómo la voz de decir algo tiene una validez en sí misma que no tienen el resto de cosas, digamos. Eso es lo que Borges contribuye, digamos, según mi visión, a esta construcción de la ficción sobre la realidad. Y luego, dentro de Tlón, él habla de que existe otro lugar que se llama Ukbar, y Ukbar es como un apéndice de Tlón que se va creando en base a las interpretaciones que la gente ha hecho sobre Tlón. Y finalmente hay el Orbis Tertius, que es lo que un montón de gente ha escrito sobre Ukbar y que modifican finalmente a Tlón, y son lugares donde los sustantivos no existen, entonces son los adjetivos los que van modificando la manera en la que se va construyendo ese universo. Y finalmente él está sentado en un cuarto de un hotel leyendo esta enciclopedia y haciendo anotaciones al margen. Entonces, lo que es, digamos, interesante de Tlón es esta posibilidad de la construcción de una realidad y la posibilidad de que esa realidad no sea una realidad concreta, exacta, específica, sino que es una realidad que se va modificando a medida de que se van escribiendo estos otros textos sobre esa realidad. Es decir, esa realidad no existe por sí misma, sino existe en dependencia de los otros textos que se van escribiendo acerca de esa realidad concreta. Ese es, digamos, mi acercamiento a este texto de Tlón. Y, eh, y lo que finalmente se termina, digamos, denotando es que hay como un consenso de ciertas personas en construir esta posibilidad de realidad a la que llamamos Tlön, Urwar, Orbis Tertius. Y Orbis Tertius es este conjunto de autores que van modificando esa posibilidad de realidad. Y dentro digamos, el cuento, se habla de los Horn y tiene un nombre, o sea, otro nombre, y son estos objetos que nacen a partir de la memoria. Entonces, lo que está diciendo Borges es que los objetos no existen en sí mismos, sino existen en la manera en la que nosotros los representamos. Y ese es un giro heideggeriano absoluto, porque Heidegger ya pensaba esta posibilidad de que los objetos solo existen para el espectador que los mira. Y esa es la gran diferencia, digamos, de la escuela fenomenológica de Heidegger y de Husserl. Entonces es un adelantamiento filosófico gigantesco hacia lo que considera, digamos, Borges como como lo real, digamos. Entonces Borges considera que la realidad depende de la subjetividad o la subjetivización de esa realidad. Y eso finalmente es una arbitrariedad. O sea, afirmar que hay una sola posibilidad de realidad es arbitrario, por lo menos dentro del esquema borgiano. Eso es básicamente lo que quería compartir, digamos, de Borges. Y quería abrir la discusión alrededor, digamos, de estos puntos y sobre los puntos que ustedes quisieran eh, hablar. Y luego, finalmente, lo que, lo último con lo que les dejo, digamos, de esto, es que estas concepciones, digamos, que tenía Borges acerca de la ficción, digamos, eran, él genera este género, o sea, él se inventa por primera vez este género de lo fantástico. Entonces, había algo que se llamaba literatura fantástica, pero la literatura fantástica como la conocemos hoy, es decir, esa barrera porosa donde uno va pasando de la realidad a la ficción independientemente y hay momentos en los que uno se da cuenta que hay dos realidades independientes, pero no puede saber cuál es la realidad real y cuál es la realidad ficticia. Ese es un invento concreto a lo que Borges le ha dado, digamos, el nombre de literatura fantástica. Y él no lo describe exactamente así, pero digamos, toda la teorización alrededor de esto nace por primera vez en Borges. Y eso es, digamos, la contribución literaria que ha hecho, según mi visión, Borges.
y esta idea de que la ficción va colonizando de cierta manera la realidad, o sea, se va inmiscuyendo en la realidad hasta que esa ficción se vuelve parte o es más real que esa realidad a la que llamamos, digamos, realidad. Dentro de eso, quisiera ver si tienen preguntas o si quieren hablar de algo o alguien quiere decir algo concreto sobre lo que pensó de Borges o de estos cuentos, de los dos cuentos y del poema. Y si no, puedo contarles un poco más acerca de Borges o, o lo que ustedes quieran. ¿Hay alguien que quiera hablar? No veo, o sea, no sé cómo hacer porque no puedo controlar las manos tampoco y no puedo ver. Entonces, si alguien quiere hablar, igual puede hablar en el chat. Y si no, Creo puedo que continuar. creo que cada uno de los participantes tiene que desmutearse, por así decir, si quieren hablar. Ajá. Sí. ¿Alguien quiere hablar? O sea, sobre el tema o quiere contribuir algo. Bueno, para los que acaban de llegar, básicamente la clase de hoy, o sea, o el seminario de hoy, trata sobre tres temas centrales en Borges, que es la influencia de la ficción en la realidad, los mitos de la literatura en Borges y la construcción de una verdad. Solo, perdón, me olvidé de decirles, los mitos a los que me refiero, digamos, en Borges concretamente, son los mitos junguianos. Los mitos en Jung, digamos, se construyen a partir de arquetipos. Entonces, Jung piensa que hay arquetipos, es decir, personajes arquetípicos que nos anteceden. Y eso, digamos, en Borges se refleja en estos personajes que Borges hubiera querido ser, y en el sur, por ejemplo, él termina muriendo la muerte que hubiera querido morir, esta muerte heroica. Entonces, sí, eso. Si alguien quiere hablar ahorita, me pueden decir, yo voy a, o sea, pueden desmutearse e interrumpirme. Yo voy a seguir hablando de Borges porque tampoco quiero que se generen espacios de silencio dentro de la clase. Entonces, si alguien quiere interrumpir y decir algo o preguntar algo o... Juan, ajá, ¿qué tal? Yo, o sea, no tanto como pregunta, pero yo quisiera ver justamente esto de la realidad y la fantasía, cómo manejaba él y cómo expresaba la realidad mediante sus textos, justamente cómo llegar a diferenciar eso. O sea, tú lees Borges, te quedas en la mitad un poco, justamente porque eso produce lo que estás leyendo y eso, o sea, es lo que la diferenciación es lo que me parece, digamos, lo más fuerte en cuestión a leerle a él. claro. Creo que hay un problema y es que Borges nunca deja en claro cuál es la realidad real. Y eso existe en múltiples niveles, digamos. Entonces, gracias por la pregunta primero. Y creo que ahí adentro hay un tema de que hay una pared porosa, digamos, es decir, una pared que pues, se puede traspasar entre lo que llamamos realidad y lo que se llama ficción. Entonces, es decir, ficción es todo lo que excede la realidad, porque la realidad es totalizante. Es decir, la realidad es una verdad y lo que excede esa verdad ya no es verdad, es mentira, es ficción. Entonces, Borges genera esta pared porosa donde no sabes si hay que, o sea, por ejemplo, en el Aleph, es esta idea de que en un sótano, en una esquina de la calle tal, en esa esquina acostado, desde el sillón, viendo la esquina donde hay un lugar, existe el Aleph, que es este universo donde pasan todas las cosas que Borges narra. Y al final del día, ese centro, digamos, del Aleph es una posibilidad de ficción, pero no sabemos si el Aleph es ficción o si es realidad. Y ya existía, digamos, esta noción del Borges ficcional y el Borges real, por ejemplo, en estos cuentos, por ejemplo, como eh, Borges y yo, o el otro creo que se llama simplemente el cuento, que es un cuento donde Borges habla de su juventud. Y entonces, digamos, es súper interesante porque es justo en un río. Entonces, es un cuento donde Borges narra, digamos, que él está en Ginebra, que era el lugar donde él estudió la primaria y la secundaria, o sea, la escuela, digamos, y que narra esta vida en Ginebra y donde él, digamos, está en un río y al otro lado del río ve el otro Borges, que ya es ya un Borges viejo que está en Boston, porque, bueno, Borges enseñó en Harvard y hay una historia súper interesante sobre las esposas de Borges que podríamos hablar, pero no es muy relevante literariamente. Eh,
Pero se fue a Harvard, básicamente, y estaba dando clases. Y al lado de Harvard, bueno, o sea, en Boston, digamos, no en Harvard, hay un río, y es el río Charles. Entonces, él hablaba de que este río, digamos, era la pared porosa, o sea, es donde más se ve esto que Borges llama lo fantástico. Entonces, es esta pared porosa donde uno puede ir hacia ese pasado, o sea, hacia ese Borges joven, niño, si eso es la realidad, o si la realidad real es este otro Borges que ya es profesor de Harvard y termina, digamos, en el río Charles. Entonces, no se sabe si es como un niño viendo el futuro o si es un anciano recordando y rememorando el pasado. Y cuál de esas dos realidades es la realidad real. Entonces, eso es súper interesante. Respecto del tema de las esposas, simplemente voy a acotar que Borges se casó con o sea, se casó 2 veces, 3 veces. La última vez con María Kodama, que no es tan chévere, pero se casó, bueno, entre todas las esposas, la mejorcita de todos. La primera, la primera persona con la que se casó, digamos, Borges, era una señora sumamente superficial. Y cuando él fue a Harvard a dar clases, la señora lo único que quería hacer era pasar en los malls haciendo compras. Entonces esto resulta súper chistoso porque Borges, no sé, bueno, no entiendo cómo Borges se podría casar con una persona así, pero supongo que es esta cuestión, digamos, argentina de ese momento, de la época de que uno tenía que terminar casándose. Y de ahí tuvo otra esposa que le duró muy poquito porque le dijo, en el momento en que se casaran, ella le dijo, bueno, y ahora sí vamos a vivir en nuestra casa. Y le dijo como que, ¿cómo que vamos a vivir en nuestra casa? Le dijo como, la única casa en la que podemos vivir es en la casa de mi madre, porque es como, él era, bueno, era un niño de mamá, básicamente. Entonces es súper interesante porque la concepción de Borges, digamos, de la vida era totalmente distinta a la concepción del resto de personas, digamos. Ese es el tema de las esposas. Creo que dentro de todo esto vale recalcar que, bueno, Borges admiraba mucho a los griegos y admiraba mucho a Ginebra y era, digamos, era un anarquista de Spencer, digamos. Él creía en este anarquismo spenceriano donde todo el mundo se podía autogobernar y todo el mundo era civilizado y era suficientemente civilizado como para vivir esa anarquía. Eh, entonces, esta idea, digamos, de Borges es como un mundo organizado y perfecto donde todo opera y donde la gente es responsable y la gente cumple el deber por ser deber. Entonces, eso, ya. Dentro de todo esto, digamos, si alguien tiene otra pregunta, puede interrumpirme en cualquier momento, no hay problema. Voy a seguir, Yo, Juan Diego, claro, eh, tengo en mis manos el libro Ficciones y ajá, encontré esta parte a la cual te referiste hace un momento y se me ocurrió una pregunta. Voy a leer el fragmento para, claro, para que todos como que sepan de lo que estamos, de lo que se habló en este cuento, ¿no? Que es Tlön Uqbar Orbis Tertius. Em, Respecto a Tlön, las naciones de ese planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes, es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en el conjetural de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales calificados por sufijos o prefijos monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay una palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río. Es para decir que aluneció es como surgió la luna sobre el río. Y se me ocurrió como la pregunta, si no existieran sustantivos, ¿cómo sería nuestra relación con la realidad? Si no existiera como esa forma unidireccional, si se quiere, de nombrar, ¿no? De construir sentido de las cosas. Eh, Eso. claro. A ver, yo creo que tienes, bueno, me encanta esa parte del texto, la verdad, perdón, pero pienso que es súper valioso porque habla de esta posibilidad de alunecer, o sea, es decir, de esta narración de cómo decir aluneció y cómo el lenguaje es arbitrario. Entonces,
Yo creo que el lenguaje, sinceramente, sí construye la manera en la que nos relacionamos con el mundo. No sé si realidades concretas, pero por lo menos la manera en la que nos relacionamos con el mundo sí. Y el valor gigantesco que tienen los sustantivos dentro de nuestra manera de comunicarnos y dentro de la manera general en la que están construidos los lenguajes que manejamos, hace que las cosas tengan un valor esencial. O sea, es decir, que la manera, o sea, que los objetos tengan un valor esencial para nuestras culturas. Y ese es algo que pienso personalmente, pero dentro de esta posibilidad de Borges, digamos, los adjetivos permitirían que las emociones se manejen mucho mejor. Y yo creo que es algo que socialmente podemos hablar, que no se maneja muy bien, sobre todo en estos tiempos. Creo que es clarísimo que esa posibilidad de construir el lenguaje de manera diferente cambia cosas. Y sobre esto es bien interesante porque hay un par de estudios neurológicos que estudian lenguajes o dialectos donde no existen ciertas palabras, o donde la manera en la que se hablan, o sea, la manera en la que hablan, o sea, la manera en la que adjetivan las cosas, hace que las cosas sean de una manera u otra. Y creo que el concepto concreto, por ejemplo, era hablar de la luna y el sol, y como masculino femenino, y como en alemán existe el verbo neutro, das, y esa posibilidad de que el simple hecho de cambiar a neutro hace que la descripción de las cosas deje de ser de una cierta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando usamos el femenino, usualmente relacionamos con adjetivos estéticos, como es linda, la luna es hermosa, la luna es plateada, la luna es, y tienes todos estos adjetivos sobre cosas estéticas. Y usualmente cuando es masculino es funcional. Entonces usamos el masculino, digamos, como eh, el mouse, por ejemplo, ya bueno, tal vez es un anglicismo, pero el ratón. Y es como el ratón es útil, el ratón es funcional y tiene estos masculinos. Y por ejemplo, es interesante porque igual dentro de esto existe esta posibilidad, por ejemplo, de el sartén o la sartén, ya que yo sé que se usa de manera distinta. em, pero lo que es interesante, digamos, es que eh, la manera en la que construimos estas palabras, digamos, dentro de nuestro idioma y la manera correcta de decir estas palabras es una arbitrariedad y eso constituye la manera en la que nos relacionamos con estos conceptos. Entonces, creo que o sea, dentro de la pregunta, digamos, creo que sí, la manera en la que usamos el lenguaje construye la realidad, o sea, hace que la realidad se maneje de manera distinta. Y, por ejemplo, los ciclos lunares son súper útiles, por ejemplo, para la siembra. Y es algo que no consideramos usualmente, nosotros concretamente, tal vez yo personalmente, o hasta hace poco no lo consideraba, porque siempre la relación con la luna fue femenina. Eso es algo como, es algo, y yo sé que, o sea, eso también habla del machismo intrínseco que existe de la manera, o sea, de la manera en la que utilizamos el lenguaje. Entonces, para mí, ese relacionamiento con la luna, digamos, al ser femenina, ya no podía ser útil, pero es también por cómo culturalmente el femenino no está visto como útil, pero es este tema del machismo cultural intrínseco dentro, ¿no? Entonces creo que eso vale. O sea, digamos, eso es lo que pienso concretamente de este tema. Y de ahí, respecto del cuento concreto, ya en Tlön específicamente, hay este tema de la luna, o sea, de este tema de cómo habla de Aluneció, y es de esta manera muy distinta de relacionarse. Y como es un mundo idealista, digamos, no se centra en los objetos y en el valor que tienen esos objetos, valor de uso, valor de cambio, sino es como un mundo estético idealista, digamos. Entonces pienso concretamente que en Tlön, por lo menos, cumple una función de hacer que ese mundo permita existir como, o sea, se permita existir en una intelectualidad pura y dura. Eso. No sé si querías comentar algo o alguien quería comentar algo sobre esto. Bueno, dentro de lo que acaba de decir, perdón, ¿alguien quería decir algo? ¿Mauricio? Charlie. Ah, Charlie. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo ¿Qué estás? dice Charlie? Cuéntanos, ¿qué piensas de A esto? ver, ¿qué, considerando como esta estructura triada de, de Lacan, de lo imaginario, lo real y lo simbólico, ¿dónde estructurarías como la obra de Lacan en relación, la obra de Borges en relación a Lacan? Y
si es que piensas, ¿qué piensas que podría pensar Borges alrededor de la pandemia? O sea, alrededor de como de este tiempo donde Ujú. se puede acceder a estos pasados, donde existe como esta sentido poroso, donde el tiempo cotidiano no es un tiempo cotidiano. Ya entendí, sí. O sea, la relación del tiempo frente a la pandemia. No sé si entendí bien, solo, bueno, confirmen en el chat si es de eso. Voy Sí, a... sí es eso. Ajá, ya, perfecto. Voy a responder la pregunta de María después. Perdón, solo Charlie ya me preguntó esta pregunta, entonces, o sea, no la pregunta, sino voy a comentar ese fragmento de texto que escribió María dentro del chat, si quieren leerlo. Después, yo creo que la relación de Borges con la pandemia hubiera sido algo muy eh, como inusual, digamos. Creo que todo el mundo vive preocupado de la pandemia, y en esto me incluyo, como vivimos viendo el precio del petróleo, cómo cae, cómo está en negativo. Vivimos viendo las cosas que nos preocupan, los cadáveres, las muertes, cuántos contagiados hay. Y creo que Borges tal vez hubiera vivido la pandemia de una manera un poco distinta. Siento que él vivía como, es un intelectual del Castillo de Cristal, digamos. Esa es mi visión de lo que Borges veía, digamos, o cómo era Borges. Borges no es un escritor circunstancial, o sea, él no escribe para la circunstancia. Por ejemplo, solo cito porque vale la pena, pero digamos, Roberto Alt, que es, digamos, la figura en oposición a Borges dentro de la literatura argentina, es un escritor de circunstancias porque escribe acerca de la Argentina de ese momento en un contexto exacto donde la literatura, digamos, requería de esa necesidad de alguien que hable de cómo un tipo, digamos, de juguete rabioso se roba unos libros de una biblioteca escolar. Y es una literatura circunstancial porque habla de una Argentina exacta en un momento exacto. Los cuentos de Borges no se refieren a ese espacio exacto de ese momento exacto. Tal vez sí tienen referencias precisas a momentos precisos, digamos, de la literatura, pero no son tiempos exactos, digamos. Y eso cambia un poco la relación que Borges tiene con el tiempo. Entonces, Borges, pienso yo, es atemporal porque no se rige bajo un momento o un tiempo exacto. Y él mira el tiempo como una infinidad y ahí conecta un poco con la idea em, de María, de que hay esta construcción de la metafísica y el concepto de infinito, eh, y esta idea de que el lenguaje es preciso, digamos. Entonces yo creo que Borges, la manera en la que se relaciona con el tiempo, digamos, es que no hay un tiempo preciso para vivir, ni un tiempo preciso para vivir, morir, o un tiempo preciso para hacer las cosas, digamos, sino que hay un tiempo para, o sea, que el tiempo es un concepto que es una construcción, digamos, o sea, que no hay un tiempo presente, sino hay tiempos que transcurren o pasan o hacen o deshacen algo. Entonces, eso creo que el tiempo para Borges, por lo menos, no es una construcción exacta. Entonces, respecto de este tema, digamos, creo que Borges no hubiera vivido la pandemia igual que muchos de nosotros y tal vez no hubiera sido uno de los filósofos que aparezcan dentro de la sopa de Wuhan, porque no hubiera escrito un texto para la sopa de Wuhan, porque le tenía sin cuidado el tema de Wuhan. Em, y creo que Borges es un escritor que probablemente era, o sea, creo que es avanzado, pero no en el concepto de que, o sea, por ejemplo, la gente piensa en Julio Verne como un escritor adelantado a su tiempo, ¿no? Pero porque Julio Verne escribía sobre el submarino, digamos, o Pero sobre... entonces, Ajá, Wandy, sí. haciendo justamente lo de la pregunta de Carlos, entonces, ¿de qué estaría preocupado Borges o cuál sería su visión o de qué estaría tratando, por así decir? Si tal vez no le preocupa Wuhan, la sopa de Wuhan, como dices tú, tal vez le estaría preocupando el shock social, la historia o el medio, o sea, ¿cuál sería un poco la idea de él sobre esto, lo que está pasando, por así decir, o sea, tu hipótesis del pensamiento de él? Claro, yo creo que probablemente la idea de él, digamos, bajo o sea, mi percepción es muy, muy puntual y parcial, ¿no? O sea, y muy cerrada a lo que he visto yo de Borges, ¿no? Pero lo que yo pienso dentro de todo esto, digamos, es que a Borges no le hubiera importado probablemente la pandemia, o sea, hubiera sido simplemente un hecho más en la vida
así como cuando llegó el peronismo. O sea, digamos, tal vez no hay nada más catastrófico para Borges que el peronismo. Y en esto sí quiero ser puntual. El peronismo, digamos, llega y Borges se posiciona en contra del peronismo. Y lo cuestionable de Borges, digamos, es que termina alabando la dictadura argentina, que es desastrosa. Pero lo que, digamos, lo que hace de Borges un tan buen escritor es que a pesar de todas estas cosas que dijo sobre la dictadura argentina o sobre digamos, el peronismo o sus posiciones en contra del comunismo o posiciones que haya tenido a lo largo de su vida, es que la posición política no le hace bueno o malo. Y obviamente la obra sí tiene un cierto tinte político, pero no político en el sentido partidista, sino político en el sentido decisional. Y de que tiene convicciones firmes y fuertes y principios sobre los cuales o sea, es súper intransigente. Entonces, en ese contexto, dentro de esa contextualización de Borges, pienso que concretamente a él no le hubiera importado, o sea, no le hubiera importado qué pasa con el coronavirus o qué no, porque es circunstancial y no va a durar y él está como concentrado en las cosas que van a ser para siempre, o las cosas que van a durar, o las cosas que van a perdurar, digamos, o en esa relación con el infinito, o en esa manera exacta, digamos, en la que se puede expresar de alguna manera. Y ahí, digamos, considero que para él, digamos, el hecho es irrelevante, porque para él más catastrófico es el peronismo que el mismo coronavirus, digamos. O sea, perdón que lo plantee de esta manera. Pero, por ejemplo, Borges pierde su único medio de ingreso cuando llega el peronismo y le declaran inspector de aves y ni sé qué. Es una cosa bien, bien loca, porque claramente Borges estaba calificado para ser un servidor público dentro de la rama literaria y le declaran inspector de aves y ni sé qué. Entonces, en este contexto, digamos, el peronismo es tal vez la peor peste que a Borges le pudo haber llegado. Y entonces el coronavirus, digamos, perdería contexto dentro de la vida de Borges. Y Borges nunca escribe cosas, o sea, escribe tal vez textos cortos y cosas en revistas, digamos, pero son mínimas y nunca tienen una alusión directa al peronismo. Y sí, ha expresado opiniones, pero no es que hay como, digamos, un catálogo de opiniones sobre Borges y el peronismo. Y entonces dentro de eso pienso que para él tal vez no hubiera sido tan relevante el peronismo y le hubiera dado más relevancia, digamos, a la manera en la que la gente afronta la vida, digamos. Y esta idea de tal vez como, o sea, tal vez la muerte que él no hubiera querido, jamás, o sea, tal vez la muerte más estúpida que pudiera haber recibido dentro de este contexto sería una muerte por coronavirus. Entonces, Vale eso, más digamos. la idea de morir heroicamente, ¿no? Un poco. Claro, que mata esa posibilidad. Justo, o sea, solo hablando de este tema concreto, en el sur, digamos, que es otro cuento, y perdón por el spoiler, pero supongo que es tal vez el mejor cuento, el cuento mejor logrado de Borges, es que él, bueno, en su vida sufre un golpe en la cabeza y le da septicemia a partir de ese golpe que se da contra una ventana. Y él, digamos, para probar que todavía podía ser un gran escritor, escribe este cuento del sur. Y dentro de esa escritura de ese cuento, digamos, él narra esta realidad de que él se encuentra en un hospital después de este golpe de septicemia y de ahí narra que de repente se encuentra en o sea, que transcurre, él sale en un carruaje y llega a una venta, digamos, o a algún lugar que es como un lugar donde comen campesinos y gauchos y X. Y entonces que hay un gaucho X sentado en un lugar y que él termina en una pelea de cuchillos en este lugar y que solo cuando le nombran, digamos, y le dicen Dalman, se llama Juan Dalman el personaje. Entonces, cuando le nombran Dalman, él siente la necesidad de defenderse porque hay que defender el honor y el apellido. Entonces, el gaucho le lanza un cuchillo y él sale con el cuchillo y el cuchillo lo único que hace es justificar su muerte. Entonces, dentro de todo este tema, digamos, el coronavirus sería esa muerte por septicemia en el hospital que no le permitiría tener esta muerte heroica, justo como dice José Luis. Entonces, pienso que es valioso eso. Solo quiero ahorita pausar esto para alcanzar a leer el comentario de María, que me parece importante. María dice que algo que es importante en la obra de Borges, además de la disección de la ficción y la metafísica del concepto de infinito, es la precisión del lenguaje. La necesidad que la necesidad que tiene de establecer una especie de medida perfecta de construcción lingüística, siendo que esto precisamente constituye una paradoja frente a los universos de lo incierto que plantea en su obra. Yo creo que ese es un tema súper, es muy verdadero y sí hice una referencia, perdón por los que llegaron tarde, sí hice una referencia a este estilo numismático que les decía,
Y eso quiere decir que tiene como un estilo de orfebrería o de hacer monedas muy preciso y exacto sobre lo que quiere que vaya en cada parte de esto. Y eso es valioso eh, porque el sistema en el que habla, digamos, el registro en el que habla Borges es un registro súper elevado. Pero él múltiples veces dice que los cuentos se tienen que escribir en el lenguaje común para que la gente entienda. Solo que el problema, que bueno, esto no es algo que lo pienso yo, sino que en alguna de mis clases de literatura alguna vez algún profesor, creo que era José Julio Cisneros, dijo exactamente esto, dijo que para Borges el registro, digamos, de lo normal, de lo que se habla como normalmente, es un registro súper elevado, porque digamos, para Borges la palabra inefable, por ejemplo, es una palabra que él usaba a diario. Entonces, digamos, como que este registro de la normalidad es distinto para cada persona y entonces parece complejo poder sintetizar en algo concreto y decir, ah, esto es tal cosa. Entonces, eso es concretamente lo que refiero en la precisión del lenguaje, creo que tienes razón, María, respecto de del cómo el lenguaje es tan preciso y exacto y necesario. Y eso hace que Borges, digamos, edite múltiples veces sus textos. Algo que creo que vale la pena mencionar es que Borges se queda ciego. Y en ese contexto de que Borges se queda ciego, Borges se queda ciego a partir de... Bueno, es todo un tema. Hay como un mito ahí alrededor de esta historia de que se queda ciego y dicen que estaba en un tren. Él cuenta esta historia en alguna entrevista. Y dice que él estaba en un tren y que luego entra a un túnel y que estaba leyendo. Y entonces paró de leer porque en el túnel ya no, digamos, el tren se oscurece y no puede leer. Y al salir y entonces sentía que el túnel era larguísimo y nunca se acababa. Entonces de repente le pregunta como, oiga, ¿y este túnel largo? Al pasajero al lado le dice, este túnel largo que nunca se acaba. Y el pasajero le dice como, si hace 15 minutos que salimos del túnel. Y ahí Borges se da cuenta que se queda ciego. Pero él sabía que se iba a quedar ciego porque era una enfermedad congénita de la familia y sabía que eventualmente se tenía que quedar ciego. Entonces eso hace que Borges ya se prepare, digamos, para esa ceguera. Lo que es interesante de, digamos, esta ceguera que él tiene es que todo el mundo piensa que es un viejo sabio y ciego y tienen esta imagen del viejo sabio y ciego. Pero yo creo que los textos de Borges pierden mucho más a partir de que él se queda ciego, porque comienza a dictar los textos y ya no tiene la posibilidad de editar esos textos del mismo, sino que los tiene que dictar y luego le releen ese texto y después de la lectura él aprueba o no, pero ya no es ese proceso del mismo ver palabra por palabra. Y ahí, bueno, ahí hay un tema que habla Piglia, igual si quieren ver la entrevista, hay 4 horas en YouTube, es increíble. O sea, no 4 horas, son 4 clases, cada clase está dividida en subsecciones, vale la pena, está en la televisión pública argentina igual, pero vale mucho la pena esa entrevista. Lo que dice Piglia es que Borges es un estoico, porque nunca se queja de la ceguera y más bien hace chiste de esta ceguera. Y lo que es paradójico, digamos, es que Borges llega a ser el director de la Biblioteca Nacional cuando ya está ciego. Y entonces eso hace que la manera en la que Borges se relaciona con su ceguera sea una manera distinta que la de Sartre, por ejemplo, que cuando se queda ciego dice estoy perdido, porque ya no puede escribir, ya no puede hacer sus textos, ya no puede editar sus textos, ya no puede decir lo que piensa. Entonces eso es, digamos, la parte interesante del lado ciego de Borges. Y yo pienso que la calidad del texto pierde mucho. Y el problema es que nadie se atreve a decir esto, y esto es lo que dice Piglia, que nadie se atreve a decir como de Borges ciego para adelante ya no vale lo mismo que de Borges ciego hacia atrás. Y Borges ciego hacia atrás, digamos, tiene mucho más cuidado en la palabra y es preciso en la manera en la que esa palabra digamos, o sea, esa palabra es editada y es como minuciosamente calculada. Entonces creo que ese es el valor, digamos, concreto de la obra, que creo que hay un antes de Borges ciego que vale mucho más, de Borges no ciego, digamos, que vale mucho más porque él lo edita directamente él que el Borges que ya ve. Entonces creo que ahí hay un tema concreto, digamos, que vale la pena. Y sí, bueno, luego solo me queda decirles que en la obra de Las palabras de las cosas de Michel Foucault, al principio hay un prólogo, o sea, bueno, hay una introducción al texto donde Foucault comienza hablando de una clasificación que hace Borges, que nace de un cuento, de una clasificación de una enciclopedia china,
y entonces la clasificación a veces le faltan pedazos o no está completa o es arbitraria. Y entonces, digamos, no me acuerdo bien, pero era algo así como clasificar a los perros por el tamaño. Entonces, que son como criterios súper arbitrarios y raros. Pero frente a esa clasificación, Borges ya intuye que la manera en la que clasificamos y ordenamos las cosas ejerce un tipo de poder. Y en eso sí quiero ser súper claro, porque la manera deliberada de usar ese lenguaje y de construir las frases de cierta manera ya ejerce un poder sobre el lector. Entonces creo que eso es súper valioso porque hay un reconocimiento del poder que tiene el autor sobre el lector y la posibilidad hermenéutica que tiene el lector de leer las cosas de distinta manera según cómo está ordenado el lenguaje. Entonces eh, eso para mí tiene un lado de honestidad intelectual y otro lado de honestidad con el lector, por lo menos. Entonces eso creo que es valioso dentro de Borges. Esa es mi respuesta concreta a lo de María. No sé si tienen otra pregunta acerca de eso. Y si no, sí, o sea, el conversatorio de hoy era de 1 hora idealmente. Si quieren, nos podemos extender un poco más. Hay algunas otras cosas que no he mencionado. Y si no, puedo cederle la palabra a Francisco, o por lo menos para que les explique un par de cosas, y de ahí yo puedo seguir hablando si quieren después. Entonces, de eso. Em, Gracias, Juandi. Bueno, yo les quiero agradecer a todos por estar acá presentes en este espacio. Em, Creo que Juan dio una introducción al comienzo de qué es Quilas y bueno, vi que muchas personas se agregaron un poco más tarde a la conversación. Entonces, solo un poco de una introducción a Quilas. Es un espacio de las artes liberales inclusivas, o la idea es tratar de pensar esta idea o es poner en diálogo la idea de las artes liberales, no como una pedagogía del consumo que te genera títulos, sino más como reavivar o revitalizar el debate intelectual, o el debate analítico, filosófico, científico, artístico. Y bueno, veo ahí personas conocidas que me alegra mucho también poder compartir esto con todos ustedes. Si quisieran ser parte de la comunidad y recibir los emails, el material gratuito, diferentes lecturas, podcasts, invitaciones con eventos, o este espacio en general, la idea es poder compartir estos espacios y la idea sería también como que podamos codiseñarlo. Sería muy enriquecedor poder empezar a escuchar más voces y abrir espacios más también de reflexión y de escuchar a todos. Tal vez fuera muy nutritivo para todos. Entonces les copié acá un link, si es que quieren llenar ese formulario con este email y les podemos empezar a enviar como muchos más eventos. Si alguien tiene una pregunta, si en general de qué esquilas, puede quitar el micrófono y ya también les puedo dar la palabra. Y bueno, de ahí la idea es que todos los martes vamos a tener con Juan Di esta iniciativa de, de compartir un poco sobre la poesía, la literatura, la autorreflexión, que me parece que es tal vez en un nivel profundo lo que se trata, una educación artes liberales es aprender a conocerte y eso es lo que de alguna manera te ayuda a ser libre. Entonces, les agradezco mucho y estamos acá y gracias por acompañarnos en este espacio. Si tienen preguntas, o si no, les dejo con Juan Di que sigan reflexionando sobre Borges. Sigamos. Bueno, gracias, Francis. Yo solo quiero agradecerles a todos por estar. No pensé que iba a tener tanta acogida, la verdad. Eh, les agradezco mucho por estar acá. ¿Alguien quiere comentar algo que piensa sobre Borges? Bueno, quiero decirles algo como sinceramente, yo lo primero que leí de Borges tal vez fue Emma Suns, y es un cuento que es medio árido, que tal vez no es el mejor cuento de Borges, pero desde ese cuento yo como me convencí de que Borges era increíble. Siempre tuve una relación media rara con Borges porque mis profesores del colegio le adoraban y pensaban que era increíble, pero yo nunca pude tener esa relación porque en el colegio no, o sea, tal vez no vimos mucho de Borges, no, o sea, tomé clases que no necesariamente hacían
reflejaban lo que era Borges y tal vez leí algún texto muy corto. Pero el acceso que tengo, me acuerdo, digamos, es de este cuento de Masuns y es como este narrador, esta posibilidad de que el narrador nos esté mintiendo. Y esa posibilidad de que el narrador nos esté mintiendo es, es raro, porque digamos, ¿para qué alguien te va a contar algo si te está mintiendo concretamente? O sea, ¿por qué perderías el tiempo leyendo un cuento de alguien que te está mintiendo deliberadamente? Y es esta posibilidad de que la narración sea realmente una justificación. Y ese acceso, digamos, a mí me sorprendió y me dejó, digamos, pensando y estos indicios que te dan, porque no es que Emma Suns te dice te estoy mintiendo, sino es de esta narración donde al final del cuento te das cuenta a través de ciertos indicios que tal vez la versión de Emma Suns no es la verdad, digamos. Entonces, en ese contexto, lo que yo quiero simplemente cerrar es este tema de la posverdad y de que la verdad en la modernidad, digamos, se entiende por muchos filósofos, y me incluyo dentro de esa posibilidad, eh, de una manera circunstancial y circunscrita a ciertas cosas concretas. Entonces, la verdad concreta, digamos, se circunscribe en este caso a lo que yo pienso que es verdad, o a lo que se afirma demasiadas veces como verdad y no necesariamente es verdad. Como por ejemplo que el coronavirus, por ejemplo, algo que para mí era verdad hasta hace 3 semanas, es que el coronavirus no era más grave que una gripe. Porque claramente la desinformación o la repetición de esta idea de que el coronavirus es una gripe pendeja, eh, tal vez es este sistema de posverdad que lleva a que, eh, o sea, a que la gente se convenza de que el coronavirus no es tan grave cuando la realidad concreta, real, o sea, digamos lo que palpamos ya como realidad concreta o probada o científica, es que sí es más grave de esa verdad. Y digamos, esta idea de que Donald Trump repitió varias veces que el coronavirus no era tan grave y que la gente en Estados Unidos se convenció de que efectivamente no era más grave que una gripe. Entonces pienso que la posverdad juega un rol fundamental en la construcción de realidades en la modernidad y que el discurso de en cómo se repite juega un rol fundamental en cómo terminamos teniendo este tema de o sea, cómo terminamos construyendo ese mundo, digamos nosotros. O sea, cómo varias mentiras repetidas a lo largo de un periodo generan una verdad. Sí, quiero responder igual la pregunta. Gracias a todos por lo que escribieron, me parece chéverazo. Muchas gracias Daniela Puente y José Luis. Voy a responder a la pregunta de Nati. Dice, llegué un poco tarde, así que quizá lo mencionaron. Quería preguntar por la bibliografía que hable sobre la obra de Borges, particularmente si conocen el tema del infinito. Justo estábamos hablando del infinito hace un poco de tiempo. Te recomiendo, verás, hay varias cosas sobre este tema. Creo que el libro de la arena es este libro que habla concretamente sobre el tema del infinito. No sé si lo que quieres es bibliografía que hable, o sea, tú lo que quieres es alguien que hable sobre la obra de Borges. Yo te recomiendo, dentro de esto hay esta, creo que no he visto mejor, o sea, un mejor sistema de análisis que el de Ricardo Piglia. Hay un montón de textos escritos sobre Borges, es súper interesante porque hay gente, hay físicos, digamos, que escriben sobre Borges y la influencia en la física cuántica. Y entonces hay todo un tema de desarrollo alrededor de lo que significó la obra de Borges dentro de la física cuántica. Entonces, dentro de todo esto, digamos, hay un millón de cosas que te podría recomendar y hay otra gente que escribe Borges y la literatura, pero serían, o sea, para mí es injusto porque serían lecturas personalistas sobre lo que es Borges. Eh, si me permites decirte como quiénes considero yo que son tal vez los mejores analistas de Borges, pienso que hay un montón de cosas sobre, o sea, hay mucha crítica literaria escrita en Argentina sobre Borges y hay un montón de análisis psicoanalítico escrito por específicos psicoanalistas argentinos que valen la pena. Pero es muy como parcial, o sea, es decir, es centrado como en un tema concreto. Eso. Entonces, sí, no sé si me puedes aclarar un poco más sobre qué exactamente es lo que quieres, pero si no, les recomiendo que vayan a estas 4 clases de Ricardo Piglia sobre Borges y es brillante porque además Ricardo le conoció en persona. Ricardo Piglia se murió hace 2 años. Es un escritor fantástico, le recomiendo leerlo. Y ahorita voy, José y Macaña, dame un segundito. Josué, perdón. Solo quiero cerrar con esta idea de que esas 4 clases de Ricardo Piglia incluyen los análisis de otras personas acerca de
o sea, acerca de lo que es la obra de Borges y lo totalizante que es o no es. Pienso que los mejores análisis se dan por los propios amigos de Borges. O sea, por ejemplo, hay todo un análisis acerca de o sea, de las personas que le rodearon, que fueron a la casa, o sea, estas anécdotas que hablan sobre Borges me parecen muy buenas. Eh, Perdón, Josué, ¿puedes contarnos qué es lo que, o sea, A ver, quería preguntarte acerca de qué influencia tuvo en la cuántica, porque te estaba escuchando, estaba atendiendo un poco de lo que hablabas de la realidad. Y me pareció cosas muy cercanas, reales, ajá. muy cercanas. Porque, por ejemplo, nosotros normalmente sabemos que en ciencia tenemos modelos y tenemos que Ujú, tener en cuenta que el modelo es una representación de la realidad, pero no es la realidad en sí. ajá, Y tenemos que tener en cuenta que la realidad fue evolucionando, se podría decir, a, a través del tiempo, desde Newton, desde más antes, pero podríamos decir que formalmente comenzó ahí. Podemos decir que al inicio, por ejemplo, se pensaba que el mundo estaba lleno de engranajes. ujú, Luego comenzaron a bombardear con partículas los objetos y veían que algunas pasaban y era como, ¿cómo puede pasar esto? Y veían que en realidad tienes tú espacios huecos, que no tienes engranajes, tienes partículas. Luego se avanzó más allá, ya en 1900, y llegó la teoría cuántica, en el cual te ajá, dice que la realidad se traduce en una función de onda. Pero tú, ¿por qué tienes cosas concretas? Tienes cosas concretas porque tú mides esa función de onda y tienes, en ese instante, se puede decir, tu realidad. Y me ajá, pareció muy interesante, la verdad. David, a ver, de ahí viene la paradoja del amigo de Wigner, que es, por ejemplo, tú observas algo y ese algo existe, ¿sí o qué? Y entonces, ¿quién te está observando? Se puede decir afuera para que ajá. los que están viendo existan. Me parece una locura, la verdad. Y si puedes comentar algo de eso, te agradecería Claro, mucho. ajá, a ver, quiero comentar un par de cosas. Ahí les mandé bueno, ese es el libro que yo les decía, es de Alberto Rojo. Bueno, a estos libros hay un millón que hablan de un millón de cosas. O sea, por ejemplo, hay uno que habla de Borges y la psicomagia, por ejemplo, que es un término que se inventó Alejandro Jodorowsky. Y bueno, hay todo un tema, pero yo soy partidario de que estas son interpretaciones. Es como, es como este tema de cuando uno ve una nube, por ejemplo, y dice esa nube parece una pistola. Y no parece una pistola, sino que uno le dio como esa manera y le vio ahí la pistola, pero no existe esa pistola, sino que es una nube. Yo pienso que Borges sí tiene un acercamiento hacia temas que no necesariamente quedan claros para todo el mundo. Y sí pienso que es, o sea, o sea, se antecede, digamos, de estos conceptos que terminamos generando con la ciencia. Sí pienso eso. Pero obviamente, tal vez soy yo que soy fan de Borges y que le estoy dando esa forma porque a mí me gusta esa nube, digamos. Entonces, a lo que voy es a que concretamente, digamos, lo que yo veo es, sí estoy de acuerdo en este tema de que hay cosas de la física cuántica que están en Borges y es indudable que Borges, digamos, era un erudito y había estudiado un montón y que creo que eso, digamos, de cierta manera le puede llevar a analizar las cosas de una u otra manera. Precisamente, digamos, lo que yo voy a comentar concretamente es el experimento de la rejilla. Entonces, dentro del experimento de la rejilla, digamos, hay una partícula que cuando le lanzas, o sea, no es una partícula, es, digamos, esta cosa A, que cuando le lanzas y hay un observador se comporta como partícula, cuando le, o sea, cuando hay alguien observando esa partícula y lanzas a través de la rejilla, se comporta como partícula. Y cuando no hay nadie observando esa partícula, se comporta como onda. Entonces, digamos, esta noción de que el observador cambia la realidad, o sea, es decir, deja de ser una partícula y pasa a ser onda cuando no es observada y, en cambio, si es observada pasa a ser partícula, hace que el observador cambie la realidad concreta. Y eso es algo que ya Borges decía en Tlön, Uqbar Orbis Tertius, o sea, es decir, esto existía ya en el año 40, cuando Borges, digamos, estaba afirmando que la posibilidad de que haya un mundo alterno que se forma a partir de esto es una realidad. Algo que quisiera mencionar, digamos, dentro de esto, es que hay toda una teoría alrededor de Mozart. Y yo sé que les va a sonar súper raro que les hable de Mozart, pero es súper interesante porque hay toda una teoría que dice que Mozart no fue una sola persona, sino que Mozart era un conjunto de personas que escribían alrededor de... Es un fotón, perdón, toda la razón, es un fotón lo que se lanza a través de la rejilla. Eh,
Mozart es un conglomerado, digamos, de personas que escribieron varias obras y que se concentró en esta figura que llamamos Mozart. Pero hay análisis que dicen que la cantidad de obras que escribió Mozart es imposible que las haya escrito solo él. Entonces eh, eso quiere decir que Mozart no fue el único que escribió. Y dentro de esto, al Mozart no haber sido el único que escribió las obras, digamos, porque es imposible que en la corta edad que tuvo Mozart haya escrito esa cantidad de obras. Físicamente es imposible. Entonces, al no haber esto, digamos, se habla de una sociedad de autores que se llaman Mozart y que la manera de comunicarse, digamos, la nota que no existe dentro de toda la obra de Mozart es el si bemol en un registro tal es una frecuencia X, es una frecuencia exacta que se traduce en un si bemol tal. Y entonces esa es la única nota que no existe en ninguna de las obras de Mozart. Mozart nunca compuso con esa nota. Y la idea era que esta sociedad, digamos, se comunicara a través, o sea, cuando existiera algún problema o algo a través de ese si bemol. Entonces, lo que es interesante en Tlön es que el Orbis Tertius, o sea, esta parte del Orbis Tertius, que modifica la realidad y es un conjunto de personas, de editores, eh, es justamente este conjunto de personas que forman Tlön Uqbar Orbis Tertius, así como nosotros tenemos nuestro propio Tlön, que sería Mozart, digamos, que es como un genio dentro de nuestra concepción musical, y es esa posibilidad de una ficción, o sea, de ficcionalizar este personaje que se llama Mozart, que no existió realmente, sino que era un conjunto de autores que hicieron este personaje, entonces de compositores, digamos. Entonces, de eso concretamente, simplemente quería acotar esta idea de Mozart. Y de ahí hay múltiples interpretaciones posibles. Yo creo que tal vez dentro de la literatura existe, bueno, existe un crítico que se llama Tzvetan Todorov, que es tal vez el que mejor racionaliza esta idea de la fantástica. Y él habla de la pared porosa y él, digamos, conceptualiza bien el concepto de lo fantástico. Entonces, si me preguntas a mí, tal vez él es el mejor referente para este caso concreto. Y sí, luego simplemente mencionarles un par de cosas más acerca de estos, o sea, bueno, Tlön tiene un millón de cosas de las que podríamos hablar, es un cuento un poco extenso, pero creo que o sea, es aburrido hablar de las cosas concretas si no han leído el cuento. Como ustedes pueden modelar, digamos, el sistema en el que va a funcionar este espacio, podrían proponer que leamos un par de textos del autor que ustedes prefieran cada semana y discutimos el próximo martes esos textos para que, digamos, sea más o sea, accesible, o sea, y no sea tan aburrido y denso el discutir ese texto, sino que podamos discutir con algo más concreto, digamos. A mí se me ocurre que es una buena idea, pero sí, siempre este espacio, digamos, va a ser moldeado por ustedes, justamente porque creemos en las artes liberales y creemos en la participación y en un método socrático. Entonces, el espacio va a ser modelado por ustedes. Yo quisiera hablar de Macedonio Fernández, porque Macedonio es tal vez el filósofo que está detrás de todo lo que Borges termina, digamos, materializando como lo que llamamos Borges. O sea, cuando hablamos de Borges, realmente estamos hablando de Macedonio. Entonces, eso, no sé si quieren escuchar de Macedonio o si ya se quieren ir y quedamos para el próximo martes con algo más, o sea, con otro tema de otro autor. Podríamos ver Faulkner, que es algo interesante. Bueno, Borges, lo que es interesante es que ya leía Faulkner, digamos, cuando Faulkner no era un gran hit, y leía ya los libros, o sea, Borges ya tenía identificados qué libros de Faulkner eran los que valían la pena. Entonces, lo que es interesante es que Borges era un tan buen lector que incluso antes de que haya una guía literaria o canon de lo que era buena lectura, Borges ya como intuía qué era lo que era bueno o malo. Y hay todo un tema dentro de la literatura de Borges, que es este tema de la intuición. Él dice como intuyó que en algún momento de los cuentos y son como estas verdades, como estas revelaciones que se dan, que son súper interesantes. Y de ahí, o sea, creo que mucho de la obra de Borges nace de la intuición, que es un concepto súper como junguiano, que no existe, o sea, que no es considerado como un método de conocimiento válido en muchas concepciones. Para mí sí. Y, y eso. Y luego simplemente mencionarles que, bueno, hace algún tiempo me pasaron un ensayo de Borges que yo, la verdad es que lo revisé así por compromiso, no estaba seguro
de que no estaba seguro, no estaba seguro que, que iba a ser muy bueno, así, porque era un trabajo de colegio. Y esta es mi anécdota que voy a contar sobre Borges. Y se trataba de este libro que se llama Historia Universal de la Infamia, que es tal vez uno de los mejores libros de Borges y uno de los libros que ha sido más analizado. Pero el giro que daba, digamos, este análisis que leí, era que Borges, digamos, era un escritor subversivo y que básicamente era un revolucionario de la literatura. Y que, o sea, nada que ver con el clásico análisis de Borges como un autor de derecha, ultrafacho y que como que respeta estos cánones fachos. Y me acuerdo que ese análisis me impresionó tanto porque hablaba de que es como un libro que expresa un realismo social, pero es un realismo social distinto, y es un realismo social de la miseria y de lo infame que es la miseria, y lo infame es que son las personas que son miserables. Entonces, era realmente revolucionario en la manera en la que presentaba, o sea, lo que hablaba era que es realmente subversivo la manera en la que hablaba de la miseria y de la infamia, y que, o sea, porque usualmente intentamos decir que la miseria y la infamia son culpables de la circunstancia en la que estamos, digamos. Y yo pienso que lo valioso de ese texto, digamos, era que puntualizaba y decía como, como que a pesar de que la gente viva estas situaciones miserables o infames, como que es porque también tiene una cierta miseria e infamia. Y eso es algo que es interesante en Borges, que Borges no le cuesta reconocer que, o sea, la propia infamia, digamos, no le cuesta decir como soy un asco. O sea, por ejemplo, en Dolce Requiem, que Deutsche, no Dolce, que Dolce. Deutsche Requiem, que es este cuento sobre el nazi reconoce su propia bajeza, digamos, a el propio asco que debería dar él, ¿no? Y hay un tema ahí, y hay un montón de poemas que son interesantes de Borges. Yo no soy fan de la poesía de Borges, sinceramente, si soy súper sincero. Pienso que es un poeta difícil de entender y no creo que se disfruta mucho la poesía, sinceramente, por eso no me dedico a hacer un análisis de la poesía. He leído varios poemas, creo que hay como algunos que sí rescato. Tiene un poema que se llama El Poema Conjetural, tal vez ese es el mejor poema que yo rescato de él, pero la mayoría de los poemas no me gustan. Pero en todo caso, hay este poema que, que trata sobre, digamos, cómo él intenta conquistarle a una chica con sus derrotas. Entonces él habla de todas las veces que él ha fallado como autor y como persona y como escritor y como narrador. Y habla de cómo al haber fallado todas estas veces, digamos, él se completa como un eterno perdedor, digamos, o sea, como esta figura bukowskiana del eterno perdedor. Pero él intenta conquistarle no con las cosas buenas que tiene, sino con todas las derrotas, con las miserias, con las infamias, con las cosas que le hacen ser como un perdedor, digamos. Entonces es súper interesante esta noción de Borges. Y al final del día, en las historias de Borges, digamos, siempre la chica termina yéndose con el victorioso y no con el infame, no con la persona que es abiertamente vulnerable y demuestra sus bajezas. Lo que es interesante, o sea, es bien loco. Eso. Sí, no sé, creo que con esto podemos concluir y si quieren en otra ocasión discutir algo más de Borges o algo concreto, podemos abrir los temas. Creo que podríamos hacer una votación en Facebook a través de la página de Quilas para que decidan los textos que se van a analizar o los autores que se van a analizar o lo que, o sea, porque genuinamente es de su interés, o sea, es lo que a ustedes les interese y también es para aliviar un poco la cuarentena y que puedan pasar bien en casa y nada, riéndose un poco conmigo, con mis análisis un poco locos de lo que pienso de estos autores. Y ha sido un gusto tenerles en mi clase hoy. Yo pensé que no iba a ser una clase, sino un seminario hablando con otra gente y resultó ser una clase. Les pido disculpas, pero la idea es que cada vez más interactuemos más, o sea, que hablen más ustedes y menos yo. Entonces eso, les mando un abrazote y espero que nos veamos el próximo martes a la misma hora, en el mismo canal, con una tacita de té. Y, y eso. Ya voy a publicar en Quilas para que voten por el siguiente autor y podamos discutir a profundidad otro autor. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y nos podemos ir conociendo poco a poco igual. Y sería chéverazo conocerles a todos. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.